En julio de 1955, un leñador que prefirió permanecer en el anonimato estaba trabajando en un bosque cercano al Golfo de Botnia, en Västernorrland, Suecia, junto con sus dos hermanos. En algún momento, los tres escucharon un ruido muy fuerte e incomprensible, que describieron como un sonido similar al de un animal muy grande corriendo salvajemente entre los arbustos. Al escuchar este ruido misterioso, el susurro y crujido de ramas y arbustos, vieron por encima de ellos un objeto en forma de cigarro que volaba tan bajo que tocaba las copas de los árboles. Fragmentos de ramas y hojas llovieron sobre los hombres como una avalancha. Al principio pensaron que se trataba de un pequeño avión que se estrellaba, así que cuando el objeto pasó sobre ellos, corrieron en la dirección en la que cayó. Que estaba cayendo definitivamente era obvio. El objeto estaba perdiendo altura rápidamente. No sé qué esperábamos, tal vez un estruendo ensordecedor cuando el avión golpeó el suelo, pero no fue así. No se oyó ni un ruido, solo un gigantesco destello de luz que barrió todo como un enorme flash fotográfico, de modo que la luz del sol casi desapareció. La luz era tan brillante que podíamos ver a través de los árboles. Por un segundo, incluso pude ver las semillas de los árboles, que tenían más de 1 metro de diámetro, como en una radiografía. Después de unos segundos, se produjo una onda de vacío que succionó todo hacia el centro de la luz. Los tres volamos hacia adelante, con ramas y hojas volando a nuestro lado. Probablemente todo duró solo una fracción de segundo, pero todavía recuerdo chocar contra un árbol. El tiempo se detuvo y toda mi vida se repitió instantáneamente en mi cabeza. Incluso los sonidos habituales del bosque se detuvieron. Cuando los tres leñadores llegaron por fin al lugar donde creían que se había estrellado el avión, se encontraron en un claro en el que, por alguna razón, no se veía ningún avión ni ninguna otra maquinaria. Había algunos árboles dañados, montones de ramas rotas, pero ningún resto de la aeronave. Pero encontraron una criatura humanoide viva entre las ramas. Era un hombre muy bajo, aparentemente de unos 110 a 120 centímetros de altura, con una extraña luz blanca que vibraba alrededor de su cuerpo, como un halo. La criatura parecía muerta al principio, y uno de los hermanos extendió la mano para tocar el cuerpo sin vida. Inmediatamente retiró la mano, pues recibió una fuerte descarga eléctrica, y entonces el hombrecito abrió los ojos y dijo en perfecto sueco: «No me toques, solo te traerá problemas». Después de eso, inmediatamente me calmé y lo examiné cuidadosamente. No era un enano en el sentido amplio de la palabra. Estaba muy bien proporcionado, con hombros anchos y rasgos normales. Su piel era amarillenta, como la de un asiático. Sus ojos eran negros y profundos, sin color blanco. Su rostro estaba cubierto de moretones, con un par de cortes grandes en la barbilla y en la frente. No fluía sangre, pero la piel alrededor de las heridas se sentía húmeda. La parte superior de su cabeza estaba ligeramente cubierta por un mechón de pelo de color casi blanco. Los lóbulos de las orejas estaban unidas al cuello y parecían aletas de tiburón. Tenía los labios arrugados, estrechos e incoloros. Cuando sonreía tranquilizadoramente, cosa que hacía a menudo, mostraba una hilera de pequeños dientes tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Noté especialmente que sus colmillos eran planos y tan anchos como nuestros dos dientes delanteros. Sus manos eran pequeñas con 5 dedos delgados sin uñas, y cuando movía la mano, parecía como si el dedo anular estuviera fusionado con el meñique, porque se movían en sincronía. Su ropa era como metal rojizo y parecía ajustarse perfectamente a su cuerpo. La cabeza y las manos estaban libres, pero en los pies la ropa pasaba a un par de botas cerradas de la talla 35 a 37 aproximadamente. Las suelas de las botas estaban acanaladas y vibraban, y por un momento pensé en las huellas de un tanque. El extraño me miró y asintió levemente. No había duda de que él sabía lo que estaba pasando. Con estas botas podía rodar de un lado a otro en la superficie sin siquiera mover los pies. Alrededor de su cintura llevaba un cinturón ancho de metal plateado con una hebilla inusualmente grande que brillaba ligeramente, con un tinte azul claro, que luego se volvió azul oscuro cuando murió. En el centro de la hebilla había una marca V amarilla, parecía la letra V que se incorporó a la letra U. La extraña criatura le dijo al leñador que había sido arrojado de su nave espacial,
que estaba gravemente herido y que ahora estaba muriendo. Luego sacó de su bolsillo un objeto rectangular del tamaño de una caja de fósforos con 12 pequeñas muescas. Luego sacó otro objeto que parecía un lápiz y pinchó algunas de las muescas del primer objeto antes de arrojarlo a los arbustos. El alienígena le dijo al leñador que no lo tocara y que el objeto era un faro de orientación para que sus compañeros supieran a dónde debían ir a recuperar su cuerpo cuando muriera. Entonces sucedió algo curioso. Los dos hermanos parecían desorientados y abandonaron el claro, dejando al testigo principal solo con la criatura moribunda en el bosque. El ser extraño permaneció durante algún tiempo como si estuviera dormido. Tenía las manos fuertemente apretadas y era evidente que sufría un gran dolor. Entonces mis hermanos de repente se confundieron, se miraron entre sí y sin decir una palabra volvieron al bosque. Más tarde, años después, al recordar el incidente, estoy convencido de que el desconocido ser pidió de algún modo a mis hermanos que se marcharan sin decir una palabra. Me senté a hablar y a escucharle durante 2 horas antes de que muriera. Poco antes de su muerte, el desconocido me dio un paquete doblado de un bolsillo invisible y me dijo: «Cuando muera, la luz desaparecerá de mi cuerpo, y con la ayuda de los otros 2 hombres, me meterás en esta bolsa y me llevarás al río donde desapareceré. Luego debes lavarte bien en el agua para no enfermarte». Ahora respiraba con dificultad y pude ver que el final estaba cerca. El halo alrededor de su cuerpo se debilitó y desapareció gradualmente. Su hebilla azul claro se oscureció poco a poco. Me miró y sonrió. Dijo algo en un idioma que nunca había escuchado antes ni después. De repente cambió a sueco y escuché las últimas 2 frases. «Viniste sin ningún deseo y te vas en contra de tus propios deseos. Nuestra vida es como una evaporación». Dijo algunas palabras más, pero su voz era tan débil que no pude oírlas. Estoy convencido de que rezó a alguna deidad antes de morir. Me conmovió mucho. Luego los hermanos regresaron, luciendo un poco aturdidos y confundidos, como si no estuvieran muy seguros de lo que les acababa de pasar o por qué se fueron. Los hombres metieron al alienígena muerto en una bolsa y lo llevaron al río, notando que la bolsa olía a azufre y les quemaba las manos. Cuando bajaron la bolsa al agua, el cuerpo y el saco se disolvieron. Cuando la bolsa cayó al agua, comenzó a burbujear a su alrededor y nos dimos cuenta de que había comenzado algún tipo de proceso químico. Después de 5 minutos, no quedaba nada de la bolsa y el cuerpo, y pensé que tal vez el desconocido ser esperaba caer al río para una muerte rápida, en lugar de permanecer ahí tendido un par de horas sufriendo. Probablemente preferiría morir solo, pensando en su hogar que está a muchos años luz de distancia. Unos días después de este incidente, el leñador fue nuevamente al área para buscar un objeto rectangular arrojado por el alienígena, pero solo encontró un objeto que parecía un lápiz. Lo guardó como recuerdo y como prueba de que no había soñado todo esto. Después de eso, se guardó esta historia para sí mismo durante muchos años. No fue hasta que habló con un investigador de ovnis llamado John Fontaine, quien escribió sobre todo esto en un artículo llamado «Muere un humanoide en Suecia», cuando la historia se hizo pública. Fontaine habló personalmente con el leñador, y parece que fue la única persona con la que el hombre habló de ello, pero el problema fue que el testigo nunca reveló completamente los detalles de su larga conversación con el extraterrestre cuando estaban solos, ni siquiera a él. De lo que hablaron durante estas 2 horas, no logré que el testigo lo contara. Le supliqué y lo persuadí, pero no me dijo nada, solo los siguientes fragmentos. Dijo que el extraterrestre procedía de un lugar cercano a la constelación que llamamos el Águila. Varias razas del espacio exterior han visitado la Tierra, y algunas son tan avanzadas que solo las veríamos cuando se materializaran o desmaterializaran para visitar un universo paralelo en la órbita terrestre. Algunos extraterrestres mantuvieron a la gente en la Tierra bajo vigilancia y lo hicieron durante milenios, mientras que otros tomaron muestras de la Tierra con el propósito de asentamientos posteriores, y otros mantuvieron contacto con la humanidad durante siglos. Eso es todo, escribió Fontaine. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.